Muy buenas noches, jóvenes señoritas. Vamos a dar inicio a nuestra sesión programada para hoy, donde estamos desarrollando el contenido de aritmética, ¿no? Esta es nuestra tercera sesión, la tercera clase. Vamos a desarrollar en esta noche algo referente también a lo que es aritmética, ¿no? Un contenido importante como es las potencias y las raíces. Voy a ir compartiendo la presentación. También recalcarles que debemos registrar nuestra participación con la asistencia, ¿no? En la plataforma Classroom tenemos la posibilidad de poder registrar nuestra asistencia. Estamos desarrollando estas 2 semanas el módulo número 1 referido a la aritmética, ¿no? Dentro de la aritmética vimos operaciones con números reales, también vimos números fraccionarios, ¿no? Las operaciones con los números fraccionarios, y ahora en esta sesión vamos a desarrollar lo que es la potenciación y la radicación, ¿no? Si hay alguna pregunta, alguna duda, tal vez durante la presentación, algo que no ha quedado claro, entonces vamos a habilitar nuestros micrófonos y poder intervenir. No hay ningún problema. Vamos a ir siempre resolviendo las dudas que tengamos para así tener todo el conocimiento bien claro, ¿no? Todos estos contenidos que estamos desarrollando son muy importantes porque se aplican en diferentes situaciones de la vida cotidiana, ¿no? Y principalmente cuando tenemos que rendir una evaluación, ya sea para el ingreso a alguna universidad, a alguna SBEM, entonces es muy importante hacer uso de estos conocimientos, ¿no? Entonces vamos a ir desarrollando el contenido. Como les digo nuevamente, si hay alguna duda, algo que no está claro, entonces pueden hacer la pregunta habilitando su micrófono. También antes de iniciar quiero recalcar, tenemos las actividades dentro de la plataforma Classroom, ¿no? Ya la mayoría se ha registrado, ha completado su registro, entonces las asistencias están en el apartado de asistencia con la fecha que corresponde, ¿no? Para hoy está con 2 de julio. Entonces ingresamos a ese formulario, registramos nuestra asistencia para tener nuestra participación registrada, ¿no? Posteriormente también tenemos las prácticas guiadas, ¿no? Práctica guiada que va a permitir reforzar el conocimiento que estamos adquiriendo, ¿no? Entonces eso también está ya habilitada en la plataforma. Una vez que tengamos ese espacio para resolver la práctica guiada, vamos a hacerlo, ¿no? Para esta noche nos toca desarrollar la práctica guiada número 3, pero yo les voy a indicar en el momento cuando lo vamos a desarrollar. Empecemos entonces. Potencias y raíces vamos a ver esta noche, ¿no? Tengo acá una actividad que dice lo siguiente, ¿no? Es un problema. Un estudiante ahorra 5 bolivianos la primera semana y cada semana duplica su ahorro, ¿no? Entonces es una actividad que está realizando un estudiante, ¿no? De ahorro. Entonces aquí nos dice que empieza, ¿no? Con un ahorro de 5 bolivianos y cada semana que pasa duplica esta cantidad, ¿no? Hasta ahí estoy comprendiendo el problema, ¿no? La pregunta dice, ¿cuánto ahorrará en la quinta semana? ¿No? Entonces tenemos que hacer un cálculo, ¿no? Un cálculo matemático para poder determinar ese ahorro en la quinta semana, ¿no? En la imagen tenemos una pequeña ayuda, ¿no? Una pequeña ayuda con datos que nos muestra el problema. También está graficado este problema, ¿no? Entonces en los botes con dinero tenemos los ahorros de cada semana, ¿no? Empezamos entonces la primera semana con 5 bolivianos. La siguiente semana va a duplicar
¿no? Duplicar este monto, que en realidad sería 5 duplicado 10 bolivianos, ¿no? Y la tercera va a duplicar esto, ¿no? Va a duplicar, que sería 20. Y la cuarta semana duplica 40, ¿no? Entonces fácilmente podemos deducir cuánto tendrá la quinta semana, ¿no? Cuánto tendrá de monto de dinero ahorrado, ¿no? ¿Alguien tal vez quiere participar? Adelante, María Fernanda. Lo que los marchas dicen, por lo Buenas. que veo, se tendría que multiplicar por 2 40, ¿no? Ya. Lo que sería entonces que para la semana 5 tendría ya 80 bolivianos. Muy bien, muy bien. Esa es la cantidad que tendría ahorrado para la quinta semana, ¿no? Entonces hemos visto que es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Ahora, si el problema se complica un poco más, por decir, ¿no? Para la semana 10, ¿cuánto tendrá ahorrado? Ya no es tan fácil, ¿no? Ya no es tan fácil. Tendría que seguir haciendo los cálculos, ¿no? Seguir haciendo los cálculos, duplicando y duplicando y duplicando. Y cada semana que pasa, entonces las operaciones se hacen más complejas, ¿no? Entonces, hasta la quinta semana hemos visto que es sencillo, ¿no? Y María Fernanda nos ha dado la respuesta, ¿no? A la quinta semana ya tenemos 80 bolivianos, multiplicando 40 por 2, ¿no? Estamos haciendo esa operación de multiplicar por 2, por 2, por 2, porque aquí nos dice, ¿no? Aquí nos dice esta palabra, duplica, ¿no? Duplica. Entonces, en matemáticas, estos términos que utilizamos, entendemos que cuando habla de duplica, estamos hablando de 2, ¿no? 2. Entonces vamos a entender de esa manera. Y más adelante vamos a ver también algunos ejemplos donde dice triplica, ¿no? Triplica. Entonces cuando dice triplica ya vamos a entender que es 3, ¿no? 3. Entonces hemos resuelto este problema, ¿no? Hemos resuelto para la quinta semana. Bueno, y justamente es eso lo que venimos mencionando, ¿no? Acá está graficado el desarrollo de ese problema, ¿no? La primera semana empezamos con 5, multiplicamos por 2, 10, multiplicamos por 2, 20, multiplicamos por 2, 40, multiplicamos por 2, 80. El resultado era 80, ¿no? Y estas multiplicaciones sucesivas las podemos hacer más simples, ¿no? Más simples. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo más simple? Utilizando una manera en la matemática como es la potencia, ¿no? La potencia. Entonces, eso vamos a aprender esta noche y vamos a recordar, ¿no? Muchos ya sabemos, hemos utilizado, hemos aprendido desde la escuela primaria, ¿no? Secundaria, hemos aprendido lo que son las potencias. Entonces vamos a recordar y vamos a utilizarlas en resolución de ejercicios, resolución de problemas, ¿no? Entonces las potencias. Vamos a ir entendiendo y conociendo y recordando entonces las potencias. En las potencias vamos a identificar las partes que tiene la misma, ¿no? Entonces una potencia tiene una base, el número o la letra que está representada como base, y tiene un exponente, un número más pequeño que está sobre la base, ¿no? Entonces ese número pequeño que está sobre la base es el exponente y el resultado viene a ser la potencia, ¿no? Y como entendemos a la potencia como multiplicaciones sucesivas, ¿no? Multiplicaciones sucesivas de la misma base, ¿no? Multiplicación sucesivas de la misma base, cuántas veces indica el
exponente, ¿no? Cuántas veces indica el exponente. En el ejemplo tenemos, ¿no? 3 elevado a 4, ¿no? O también 3 a la cuarta podemos mencionar, ¿no? Entonces lo que nos dice es que debo multiplicar el 3, el número 3, ¿cuántas veces? 4 veces, ¿no? Acá podemos ver en el ejemplo, multiplicando 3 por 3 por 3 por 3, tengo como resultado 81, ¿no? Entonces es básicamente la potencia, multiplicación sucesiva de la base, cuántas veces me indica el exponente. Bueno, dentro de la potencia tenemos propiedades, ¿no? Bastantes propiedades de la potencia que es importante aprenderlos para poder utilizar, y estos hacen que las operaciones o los ejercicios sean mucho más fáciles, ¿no? Cuando tenemos conocimiento de las propiedades, podemos hacer uso de ellas y hacer que el ejercicio sea mucho más fácil. Vamos a ir recordando entonces cada una de las propiedades, ¿no? Dice acá, multiplicación de potencias de igual base, ¿no? Multiplicación de potencias de igual base. Vamos a ver entonces cuáles son las bases. En el ejemplo, la letra A es la base, ¿no? Multiplicación de una potencia, acá estoy multiplicando potencias de una misma base, ¿no? La base A. ¿Cómo procedemos? Se copia la base y se suma los exponentes, ¿no? Se suma los exponentes. En el ejemplo, m más n, ¿no? M más n. Si lo llevamos a los números, tengo aquí la multiplicación de 2 elevado al cubo por 2 elevado al cuadrado, ¿no? Entonces lo que me dice la propiedad es que debo copiar la base, que es 2, y debo sumar los exponentes. 3 más 2, 5, ¿no? 3 más 2, 5. Entonces es una propiedad que me puede servir en algún momento que yo requiera, ¿no? Entonces esta propiedad es cuando las bases son iguales, cuando tengo una multiplicación, ¿no? De potencias. ¿Qué es lo que ocurre cuando tengo una división? Cuando tengo una división de potencias, también tengo una propiedad que me dice que copio la base y voy a restar los exponentes, ¿no? Voy a restar los exponentes. Pero hay un pero, ¿no? La base tiene que ser diferente de 0. La base tiene que ser diferente de 0. Lo que ocurre cuando es 0, entonces se hace una división que no tiene una solución, ¿no? Entonces por eso la base tiene que ser diferente de 0. El ejemplo, ¿no? Acá tengo la base 5, exponentes iguales, 5, 5. 5 a la cuarta, 5 al cuadrado, ¿no? Resto los exponentes, 4 menos 2, tengo 5 al cuadrado. Otra propiedad, potencia de una potencia, ¿no? Entonces esta propiedad me dice que los exponentes debo multiplicarlos, ¿no? Debo multiplicar los exponentes. Entonces estas propiedades me permiten hacer que las operaciones sean mucho más fáciles, ¿no? Y no siempre, también no es de uso obligatorio también estas propiedades, ¿no? Solo cuando yo veo que mi operación se hace más simple, las voy a utilizar, ¿no? Entonces acá tengo multiplicación de exponentes, ¿no? Cuando tengo potencia de una potencia, ¿no? Voy a multiplicar sus exponentes. En el ejemplo tengo 3 al cuadrado y todo elevado a la cuarta potencia, ¿no? Entonces 3 elevado al cuadrado elevado a la cuarta, entonces puedo multiplicar esos exponentes teniendo como resultado 3 elevado a 8, ¿no? 3 elevado a 8. Otra propiedad, potencia de un producto, ¿no? Acá tengo en el paréntesis, dentro del paréntesis tengo un producto, A por B, ¿no? Elevado a n.
Entonces la propiedad me dice que puedo distribuir a cada uno de ellos, ¿no? A cada uno de ellos, y no altera, ¿no? el resultado. Entonces puedo distribuir el exponente a cada uno de ellos, como tengo acá, ¿no? A la n por b a la n. Entonces he distribuido. En el ejemplo tengo 2 por 3 elevado al cuadrado. Entonces esto lo puedo escribir también como 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. Entonces son propiedades que me permiten facilitar alguna operación que requiera, ¿no? Otra, potencia de un cociente. Tengo acá una división elevada a una potencia, ¿no? A un exponente, n. Entonces lo que puedo hacer, lo que me dice la propiedad también, que puedo distribuir ese exponente, ¿no? Tanto al numerador como al denominador, ¿no? Puedo distribuir. El ejemplo, ¿no? 2 sobre 3, todo elevado al cuadrado, puedo escribirlo también 2 al cuadrado sobre 3 al cuadrado, ¿no? Estoy distribuyendo el exponente para ambos, tanto numerador como denominador, ¿no? Entonces son propiedades de la potencia. Tengo acá otras propiedades también que son muy útiles a la hora de realizar operaciones. Por ejemplo, acá tengo a elevado a 0 o cualquier número elevado a 0, el resultado siempre va a ser 1, 1, ¿no? Entonces en el ejemplo veo, ¿no? 7 elevado a 0 igual a 1. No importa el número que esté en la base, cualquiera sea el número de la base, y el exponente 0, siempre va a ser 1 el resultado, ¿no? Otro, exponente 1. Cuando tengo una base elevada a un exponente 1, siempre va a ser la misma base, ¿no? Aquí el ejemplo. 9 elevado a 1, el resultado es 9, ¿no? Entonces, otra propiedad. Otro, exponente negativo. Esta propiedad es muy importante, ¿no? Porque cuando tenemos exponentes negativos, es muy complicado resolverlos, por lo que es conveniente utilizar esta propiedad, que me dice que cuando tengo exponente negativo, puedo convertirlo en una fracción donde el numerador es 1 y el denominador va a ser la base y el exponente, pero con exponente cambiado de signo, positivo en este caso, ¿no? Positivo. Entonces en el ejemplo veo 2 elevado a menos 3, que puedo escribir 1 sobre 2 elevado a 3, que también es lo mismo, ¿no? Entonces por la propiedad de las potencias, ¿no? Otro, cuando tengo la base 0, ¿no? Cuando tengo la base 0 elevado a un exponente, el resultado siempre es 0, ¿no? Pero el exponente tiene que ser diferente de 0, ¿no? Diferente de 0. Acá vemos 0 elevado a 3, el resultado es 0, ¿no? Entonces, propiedades que me sirven al momento de yo poder desarrollar algún ejercicio, algún problema, entonces voy a utilizar, ¿no? Hemos recordado entonces las propiedades. Ahora lo que nos queda es aplicar esas propiedades, ¿no? Propiedades de la potencia que debo aplicarlas. Y también debo aplicar conocimientos anteriores, ¿no? De anteriores clases. Todos los conocimientos, todos los contenidos que estamos desarrollando, tenemos que tenerlos siempre presentes. ¿Por qué? Porque los vamos a utilizar en algún momento, ¿no? Las vamos a utilizar. En este caso, acá tengo el ejercicio 1, ¿no? El ejercicio 1 donde tengo en el numerador una potencia, en el denominador tengo otra potencia, ¿no? Entonces vamos a recordar el orden de prioridad de resolver las operaciones, ¿no? Y el orden de prioridad. A ver, vamos a recordar entonces. Alguien tal vez de la primera clase, ¿no? Teníamos un triángulo como imagen y ahí teníamos el orden de prioridad de nuestras operaciones. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que vamos a resolver primero?
¿no? A eso me refiero con orden de prioridad. A ver, ¿alguien recuerda? ¿Nadie? Primero era paréntesis y corchetes. Ya. Después. Em, Después era potencias y raíces. Ya, muy bien. Después. Las multiplicaciones y divisiones eh, y al final sumas y restas. Muy bien, excelente, ¿no? Entonces María Fernanda tiene en mente el orden de prioridad y todos debemos tener en mente ese orden de prioridad, porque si no seguimos el orden vamos a cometer errores, ¿no? Vamos a cometer errores. Entonces, lo que nos dice el orden de prioridad, resolvemos primero paréntesis, ¿no? Acá no tengo paréntesis, ¿no? Luego resuelvo potencias y raíces, ¿no? Posteriormente multiplicación y división. Entonces, como tengo acá una división y tengo potencias, primero voy a resolver la potencia, ¿no? Las potencias. Entonces acá tengo 5 elevado a 6, ¿no? 5 elevado a 6. ¿Esto cuánto es? ¿No? ¿Cuánto es? Entonces voy a hacer, bueno, voy a seguir un poquito el orden que debería seguirse, ¿no? Entonces, una potencia de 5 elevado a 6 me dice que debo multiplicar la base. Debo multiplicar la base, ¿cuántas veces? Me dice el exponente, ¿no? Entonces acá me dice que debo multiplicar 6 veces, ¿no? 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces, ¿no? 6 veces. Entonces, ese es el procedimiento que estoy siguiendo, ¿no? Entonces, puedo seguir esta manera, pero también puedo hacer uso de las propiedades, ¿no? Propiedades que me facilitan el poder resolver un problema. Eso habíamos dicho, ¿no? Entonces, identifico que la base, acá tengo 5 y acá también tengo 5. Entonces es la misma base. Entonces, no me sirve, puedo resolver de esta manera, pero tal vez me es más fácil resolverlo por las propiedades, ¿no? Entonces, voy a buscar la propiedad que me sirva para resolver este problema, ¿no? Entonces, tengo acá una, una división, ¿no? Una división. Entonces, voy a mi tabla de propiedades y busco, ¿no? Acá tengo una división, un cociente, ¿no? A sobre B. Entonces, ¿qué me dice? Perdón, esta no es, esta. Acá tengo división de potencias de igual base. División de potencias de igual base. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Dice, se copia la base y se resta los exponentes, ¿no? Se resta los exponentes. Entonces, puedo utilizar esa propiedad, ¿no? Puedo utilizar esa propiedad para que me haga más simple tal vez la operación, ¿no? Entonces, voy a copiar la base que es 5 de ambos y voy a restar los exponentes, ¿no? Aquí, pero bueno, tengo un exponente negativo, ¿no? Entonces, debo escribirlo de esta manera, ¿no? Entonces tengo esa, perdón, aquí no es 5, aquí es 2. Ya. Entonces tengo eso, ¿no?
Entonces hemos aprendido también la regla de los signos, ¿no? La regla de los signos que me dice signos iguales en la multiplicación, ¿no? Menos por menos es más, ¿no? Menos por menos es más. Entonces de esa multiplicación de signos puedo deducir que la operación se resuelve de esta manera, ¿no? 5 a la 8, ¿no? A la octava, ¿no? 5 elevado a 8. Entonces esto lo puedo resolver, ¿no? Lo puedo resolver. ¿Cómo lo voy a resolver? Entonces multiplicando el 5, ¿cuántas veces? 8 veces, ¿no? 8 veces. Entonces ese es el proceso que se sigue para resolver potencias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Entonces, como ven, hemos podido resolver una potencia que parecía un tanto complicada, ¿no? Pero también podemos resolver por partes, ¿no? Por partes. El numerador resolvemos, luego resolvemos el denominador. También se puede hacer de esa manera, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras para resolver los ejercicios de matemáticas, pero tenemos que tomar en cuenta siempre que vamos a tomar en cuenta el orden de las operaciones, ¿no? El orden. Ya nos ha mencionado María Fernanda, ¿no? ¿Cuál es el orden? Paréntesis, potencia, raíz, luego multiplicación, división y por último la suma y la resta, ¿no? En el ejercicio 2 vamos a ver, tengo un paréntesis, ¿no? Un paréntesis que engloba todo. Entonces voy a resolver por partes, ¿no? Entonces las sumas y las restas voy a dejarlos para el final, ¿no? Voy a dejarlo para el final. Entonces acá tengo 3. Acá, 15 elevado a 0. 15 elevado a 0. Entonces vuelvo a mi tabla de propiedades donde tengo, ¿no? Un número elevado a 0 siempre es 1, ¿no? Un número elevado a 0 siempre es 1. Entonces, esta operación de 15 elevado a 0 va a ser 1, ¿no? Y aquí tengo un exponente negativo. También voy a la propiedad, a las propiedades. ¿Qué es lo que ocurre cuando tengo un exponente negativo? Puedo convertirlo a una fracción, ¿no? A una fracción. Entonces, voy a proceder de la siguiente manera, ¿no? Entonces una línea de fracción, 1 en el numerador y voy a copiar la base con el exponente positivo, ¿no? Exponente positivo. Entonces estoy resolviendo la operación parte por parte, ¿no? Aquí ya puedo sumar, en el numerador puedo sumar, ¿no? 3 más 1, 4. En el denominador tengo una fracción y también tengo una potencia. Entonces, lo que me dice la regla, que primero debo resolver la potencia, ¿no? Primero la potencia, después la división. Entonces, primero la potencia. 2 elevado a 5, ¿no? Entonces, 2 multiplicado 5 veces, ¿no? 5 veces el 2. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Entonces esa multiplicación, 2 elevado a 5 es 32. Entonces acá tengo una división, ¿no? Una fracción y arriba tengo un número entero. Entonces hemos aprendido también que para poder hacer división de fracciones, puedo convertirla este entero en una fracción, ¿no? Que no varíe, ¿no? No debe variar.
4 dividido entre 1 no varía, sigue siendo 4, ¿no? Entonces puedo hacer esa transformación que no va a variar el resultado, ¿no? Ya. Ahora, algo que he aprendido también puedo utilizar, ¿no? Que es multiplicación de extremos con extremos, medios con medios, ¿no? Entonces hago esa operación, el denominador va a ser 1, 1 por 1, y el numerador multiplicación de 4 por 32, ¿no? Tengo 8, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, ¿no? Y 128 entre 1 es 128, ¿no? Entonces, como ven, estamos resolviendo la operación, el ejercicio, por partes, ¿no? Por partes. Además, teniendo en cuenta el orden de las operaciones, ¿no? El orden, esa jerarquía que tengo que resolver, ¿no? La jerarquía. Primero paréntesis, luego exponentes, raíces, luego multiplicación, división y por último sumas y restas, ¿no? Entonces, tengo acá resuelto el ejercicio. Pasamos, ¿no? Tengo acá un ejercicio algo más complejo, ¿no? Algo más complejo, donde tengo corchetes, también tengo un paréntesis y dentro del paréntesis tengo unas fracciones, operaciones, etcétera, ¿no? Operación de enteros con fracción. Entonces, lo que me dice el orden es que primero voy a resolver los paréntesis, ¿no? Entonces, voy a ir resolviendo por partes, ¿no? Voy a resolver lo que tengo dentro del paréntesis para luego pasar a los corchetes, ¿ya? Entonces, acá dentro del paréntesis tengo una fracción y un entero. Para resolver esta suma, lo conveniente es convertir también el entero a una fracción. ¿Qué quiere decir? Este número entero debo convertir a una fracción para poder sumar, ¿no? Para que la suma sea mucho más fácil. Entonces, ¿cuál es ese número que me permite convertir a fracción? Es justamente 4 medios, ¿no? Entonces, 4 medios. ¿Por qué 4 medios? Porque para mí la suma de fracciones homogéneas es más fácil, ¿no? Más fácil fracciones homogéneas, ¿no? Entonces, por lo tanto, estoy convirtiendo el número 2 a una fracción que es 4 medios. Si se dan cuenta, 4 dividido entre 2 es 2. Entonces no estoy variando este resultado. No debo variar. No debo variar el número. No debo variar porque si varío algún número, entonces el ejercicio, el resultado va a ser equivocado, ¿no? Y mantengo el resto. Ya tengo acá. Entonces voy a seguir desglosando. Dentro del paréntesis tengo una fracción, una suma de fracciones donde es homogénea, que me dice que debo repetir la base y sumar los numeradores, ¿no? Repetir el denominador y voy a sumar los numeradores, ¿no? Acá puedo utilizar una propiedad también, ¿no? Una propiedad que me dice cuando tengo una fracción o un cociente elevado a un exponente. Voy a recordar a ver dónde tengo esa propiedad. Aquí está, ¿no? Una potencia de un cociente. Tengo un cociente y tengo una potencia. Entonces puedo distribuir ese exponente a ambos, ¿no? Puedo distribuir el exponente a ambos. Por lo que este ejercicio me puede quedar de la siguiente manera. ¿No?
estoy distribuyendo el exponente a ambos, ¿no? Estoy haciendo esa propiedad, ¿no? Distribuyendo el exponente al numerador como al denominador, ¿no? Aquí ya puedo resolver, ¿no? Puedo resolver 5 al cuadrado, debo multiplicar 2 veces el 5, ¿no? 5 por 5, 25. Y 2 por 2, 4, ¿no? Elevado al cuadrado. Entonces acá nuevamente puedo distribuir el exponente. Puedo distribuir el exponente a ambos, ¿no? Tanto al numerador como al denominador. Entonces puedo distribuir. Eso me dice la propiedad, ¿no? Que puedo distribuir. Es válido hacer esta operación de distribución, ¿no? Entonces 25 al cuadrado, 25 por 25, ¿no? Vamos a hacer una operación auxiliar multiplicando 25 por 25. 5 por 5, 25. Llevo 2, 5 por 2, 10, más 2, 12. 2 por 5, 10, llevo 1, 2 por 2, 4, más 1, 5. Tengo acá 5, 2 y 6, ¿no? 625 sobre 4 elevado al cuadrado. 4 elevado al cuadrado, 4 por 4, 16, ¿no? Entonces, ese es el resultado de la operación o del ejercicio planteado acá, ¿no? Parece algo complejo, pero si resolvemos parte por parte, tomando en cuenta la jerarquía de las operaciones, tomando en cuenta qué operaciones o qué me hace más fácil resolver un ejercicio como este artificio, ¿no? De convertir un número entero en fraccionario, y un número fraccionario que es conveniente para mí, ¿no? Que es conveniente. Entonces eso es muy importante. ¿Por qué? Porque me facilita las operaciones, ¿no? Muy bien. Acá tengo también otro ejemplo, algo más complejo, pero acá tengo ya raíz, ¿no? Raíz. Ese contenido todavía no lo hemos desarrollado. Vamos a volver a este ejercicio al concluir. Ya vamos a saltar entonces este ejercicio. Bueno, tenemos también situaciones en la vida cotidiana que son planteadas como problemas, ¿no? Situaciones problemáticas que debemos resolver con la matemática, ¿no? Entonces, este ejemplo nos dice lo siguiente: una página académica en las redes sociales triplica sus seguidores cada mes. Si inicia con 5 seguidores, ¿cuántos tendrá después de 4 meses? ¿No? ¿Cuántos tendrá después de 4 meses? Entonces acá, ¿no? Los pasos que se sigue para entender problemas, ¿no? Para entender problemas es el siguiente. O bueno, vamos a recordar, ¿no? Ya hemos visto esto en la clase anterior. Dijimos, ¿no? Que para resolver problemas, el paso 1 es leer detenidamente el texto, analizar, comprender, y posteriormente, paso 2, extraer la información que el texto nos da, ¿no? Paso 3, plantear matemáticamente este problema, ¿no? Vamos a plantear una operación matemática que nos ayude a resolver, ¿no? Seguidamente vamos a resolver ese planteamiento y por último vamos a analizar la respuesta, ¿no? Analizar la respuesta a esa pregunta que nos da. Bueno, seguimos los pasos y para este problema nos vamos a ayudar con esta gráfica, ¿no? Entonces acá en el texto nos dice que una página académica de redes sociales triplica
aquí, ¿no? Triplica, la palabra triplica. Entonces, referido a 3, ¿no? Triplica en matemática. Vamos a utilizar como ese número, ¿no? Ese número que es 3, ¿no? Cuando hablamos de triplicar, estamos hablando de 3, ¿ya? Triplica sus seguidores cada mes. Inicia con 5. Acá también tengo un dato, ¿no? 5 seguidores. 5 seguidores. Ya tenemos bastantes datos. Y la pregunta, ¿cuánto tendrá en el cuarto mes? Entonces la duda es esta, ¿no? En el cuarto mes. En el cuarto mes, ¿cuánto será la cantidad de seguidores? ¿No? Entonces lo que procedemos, después de haber analizado el problema, haber extractado la información, vamos a escribir entonces de tal forma que podamos resolver este problema, ¿no? Sin embargo, también tenemos un gráfico que nos va a ayudar a resolver el mismo, ¿no? Empezamos entonces con 5 seguidores, ¿no? Acá empezamos con 5 seguidores. 5 seguidores empezamos, ¿no? El primer mes ya tenemos 15 seguidores. El siguiente mes tenemos 45 y el tercero tenemos 135. Y el cuarto, aquí está la duda, ¿no? ¿Cuánto será el cuarto? ¿No? Aquí también triplica, hemos dicho que es 3, ¿no? 3, 3 y 3, ¿no? 3, 3, 3. Entonces vamos a escribir el problema de forma matemática y vamos a ver que hay otra manera también más simple, ¿no? Entonces lo que comúnmente se haría es, ¿no? 5 que empezamos por 3, ¿no? Por 3 porque está triplicando, ¿no? Para el primer mes está triplicando, por lo que el primer mes 5 por 3, 15, ¿no? Tengo 15 seguidores. Y para el otro mes dice que debo, o que se triplica también. Se triplica. Como se triplica, entonces multiplicamos por 3. 15 por 3, 45, ¿no? Y para el tercer mes también se triplica, entonces multiplicamos por 3. Y este resultado, 5 por 3, 15. 3 por 4, 12, más 1, 13, ¿no? 135. Y para el siguiente mes debo multiplicar por 3, ¿no? Debo multiplicar por 3. Entonces, multiplicando por 3 tengo 3 por 5, 15. Llevo 1. 3 por 3, 9, más 1, 10. Llevo 1. 3 por 1, 3, más 1, 4, ¿no? Entonces, ¿cuánto había sido el resultado? 405, ¿no? 405. Entonces, 405 seguidores es que va a tener la página académica al final de los 4 meses, ¿no? Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Pero les decía, no puedo hacerlo más simple, no puedo hacerlo más simple. Como ya entiendo lo que son las potencias, ¿no? Potencias, entonces esto puedo hacerlo más simple. ¿Cómo? Simplemente 5, el dato de inicio, multiplicado por 3, multiplicado por 3, porque aquí me dice que triplica, ¿no? Pero este 3 voy a agregarle un exponente, ¿no? ¿Cuánto va a ser el exponente? Me dice en el cuarto mes, ¿no? Entonces el exponente será 4, ¿no? Entonces acá tengo 5 por cuánto, por cuánto, ¿no? 5 por cuánto. Entonces acá resuelvo 3 por 3, 9, por 3, 27 y por 3, 84.
1. Y de esto tengo que 81 por 5, 5 por 1, 5, 8 por 5, 40, ¿no? Entonces, como ven, hemos resuelto un problema utilizando la potencia, ¿no? Utilizando la potencia. Entonces, hemos visto que se puede resolver un problema así, ¿no? Se puede resolver un problema de una manera, se puede resolver de otra manera, y el resultado vemos que es el mismo, llegamos al mismo resultado. Pero lo que queremos en matemáticas siempre es reducir el tiempo, reducir la cantidad de operaciones, porque mientras más cálculos hacemos, entonces se hace más, la posibilidad de cometer algún error es mayor, ¿no? Entonces, lo que queremos siempre es reducir el tiempo, ¿no? Reducir el tiempo, hacer que los cálculos sean más fáciles, ¿no? Entonces acá tengo que esa multiplicación de 5 por 81 me da 405, que es el mismo resultado. Y la respuesta, ¿cuánto tendrá después de 4 meses? Entonces, después de 4 meses tendrá 405 seguidores, ¿no? 405 seguidores. Entonces, como ven, la matemática la podemos utilizar bastante para cualquier situación que se nos presente en la vida cotidiana, ¿no? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta al respecto tal vez? ¿Está claro? Sí, ¿no? Bueno, pasamos. Si hay dudas, no hay problema. Si es que hay dudas, quieren tal vez resolver algo que no está claro, entonces habilitan su micrófono y hacen la pregunta. No hay ningún inconveniente. Vamos a volver a recalcar tal vez si algo no está claro. Bueno, pasamos entonces a la radicación, ¿no? La radicación, así como la potencia tiene algunas características como elementos que la corresponden, entonces la radicación también tiene elementos que son parte de ella, ¿no? Como por ejemplo el signo radical, ¿no? El signo radical, que es esta forma de escribir, ¿no? Es una B, ¿no? Como una B extendida más o menos, ¿no? Entonces es el signo radical. También tiene la parte del índice, ¿no? Del índice. Este índice en la raíz se anota a partir del 3, ¿no? A partir del 3. El índice 2 no se anota porque se sobreentiende, ¿no? Eso vamos a ir viendo en la práctica, que el 2 se sobreentiende. Y la parte literal o el número que viene dentro del signo radical viene a ser el radicando, ¿eh? Radicando. Entonces tenemos ahí todas las partes de la raíz, ¿no? De la raíz. Bueno, tiene también algunas propiedades, ¿no? Las raíces también tienen propiedades, así como la potencia tiene propiedades, la raíz tiene también propiedades que nos facilitan el poder resolver una operación, ¿no? Por ejemplo, esta, ¿no? Tengo una raíz y dentro de una raíz tengo una potencia, ¿no? Tengo una potencia. Entonces lo que sigue en este caso es dividir en este caso el exponente con el índice de la raíz. Dividir, ¿no? Divido entonces el exponente de, en este caso que es m, el exponente, divido con el índice n, ¿no? Divido con el índice n. Entonces, esta es una propiedad que se utiliza bastante, ¿no? Cuando tenemos
un exponente dentro de la raíz, lo que se hace es copiar la base y dividir ese exponente con el índice de la raíz. Entonces esto hay que tomarlo muy en cuenta porque vamos a utilizar bastante, ¿no? Acá en el ejemplo podemos ver, ¿no? En el ejemplo vemos, tengo una raíz cuadrada. Les decía, ¿no?, que el 2 acá se sobreentiende, ya no se escribe, ¿no? No se escribe. Por lo tanto, acá se sobreentiende que hay 2. Entonces, raíz cuadrada de 3 elevado a 4. Escribimos el 3 y vamos a dividir el exponente con el índice de la raíz. 4 el exponente, 2 la raíz, ¿no? 4 sobre 2, de lo que tenemos 3 al cuadrado. Resultado 9, ¿no? Entonces esto vamos a utilizar bastante más adelante en los ejercicios. Ya vamos a tomar en cuenta esto. Otras propiedades de la raíz, ¿no? Cuando tengo un producto de radicales, ¿no? Un producto. Entonces A por B. Acá tengo en el ejemplo un producto A por B, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cómo se procede? Cuando tengo un producto, puedo distribuir la raíz. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Yasmani. Licenciado, una preguntita. Quería preguntarle, no sé si puedo preguntar a a que me pudiera colaborar como lo que tenía dudas o problemas de los ejercicios. Sí, Yasmani, ya estamos viendo de asignar un tutor para que pueda colaborarte en esa parte, ¿ya? Entonces, posiblemente ya mañana te comparta el dato y podamos trabajar con el tutor, ¿no? Entonces, eso lo voy a hacer el día de mañana. Sí. Bueno, proseguimos, ¿no? Les decía que cuando tengo un producto de radicales, en este caso A por B, puedo distribuir, ¿no?, a ambos, puedo distribuir esa raíz, ¿no? En este caso, raíz de n para A por raíz de n para B también, ¿no? Entonces estoy distribuyendo, es una propiedad que se puede realizar, ¿no? En la división de radicales lo propio, ¿no? Puedo distribuir la raíz para ambos, tanto para A y para B. Entonces en el ejemplo estoy distribuyendo esa raíz para ambos, ¿no? Entonces esto me facilita bastante cuando tenga que hacer operaciones, ¿no? Operaciones con raíces y fracciones también. Otro, raíz de una raíz, ¿no? Entonces raíces anidadas. Entonces cuando tengo este tipo de ejercicios, lo que se sigue es los índices, vamos a multiplicarlos. En este caso el índice n por n se multiplica, ¿no? Se multiplican los índices, ¿no? Bueno, tienen esas propiedades. Vamos a ir utilizando esos mismos en la resolución de ejercicios, ¿no? Ejercicios. Acá, por ejemplo, tengo una raíz, ¿no? Una raíz cúbica de 8 por 27. Entonces, lo que me dice la propiedad, ¿no? La propiedad, esa propiedad de producto de radicales me dice que puedo distribuir la raíz para ambos, ¿no? Ambos radicales. Entonces voy a realizar la distribución, ¿no? La distribución. Entonces puedo distribuir raíz cúbica para 8 por raíz cúbica para 27, ¿no? Para 27. Entonces, estas propiedades me sirven bastante para facilitar las operaciones que tengo dentro de la raíz, ¿no? Entonces, lo que sigue es lo siguiente, ¿no? Puedo hacerlo de manera directa cuando ya tenga bastante práctica con las raíces, entonces puedo hacerlo de forma directa. Pero también es una manera de
de resolver bastante común es esta, ¿no? Esta primera propiedad, bueno, voy a anotarla ambas para ir analizando, lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, he convertido el número 8 en una potencia, ¿no? En una potencia, sin variar este resultado, ¿no? Entonces, potencia 2 elevado al cubo, ¿no? Eso tiene que ser 8, no puede variar. Entonces, 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces, es lo mismo, ¿no? 27 es lo propio, ¿no? 3 elevado al cubo. 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces no varía. Entonces puedo escribirla de esta manera. ¿Por qué lo he escrito de esta manera? Para hacer uso de una propiedad que también es muy útil. Acá está, ¿no? Esta propiedad que me dice, cuando tengo una raíz y dentro tengo una potencia, lo que puedo hacer es dividir, ¿no? Dividir el exponente con el índice. Voy a dividir. Entonces, para eso es que he registrado esto, ¿no? Entonces, dividiendo, tengo 2, 3 del exponente y 3 del índice, ¿no? 3 por 3. Tengo también 3 del exponente y 3 del índice, ¿no? Esto lo estoy haciendo paso a paso, pero después vamos a hacerlo mucho más rápido, porque bueno, esto ya se va a sobreentender, ¿no? Entonces, dividiendo, tengo acá que puedo simplificar, ¿no? Porque son 3 y me queda 1, ¿no? Entonces acá tengo 2 por 3, esto es 6, ¿no? Entonces he encontrado el resultado de este ejercicio, ¿no? Raíz cúbica de 8 por 27, ¿no? Raíz cúbica de 8 por 27. Entonces hay diferentes maneras que facilitan el poder resolver estas operaciones. Por ejemplo, esta parte, ¿no? Esta parte vamos a ir resumiendo ya. Esta parte ya no la vamos a hacer de esta manera. ¿Por qué? Porque esta parte ya entendemos que cuando hacemos la división del exponente con la raíz, tenemos por lo general vamos a tener 1 como resultado. Entonces lo que podemos hacer también, lo que se suele hacer, es tachar, ¿no? Tachar el exponente con la raíz, el exponente con la raíz, y de tal forma que solo me quedan los números, ¿no? 2 y 3 multiplicado 6, ¿no? Entonces eso vamos a ir aplicando poco a poco, porque ya sabemos de dónde viene, ¿no? De dónde viene, de dividir el exponente sobre el índice de la raíz, ¿no? De ahí viene que puedo hacer esta posibilidad de tachar esto, ¿no? Raíz con el exponente, ¿no? Eso para aclararles, porque se utiliza bastante, ¿no? Se utiliza bastante y vamos a utilizar bastante esa forma de anular las raíces, ¿no? Acá abajo el siguiente, tengo un cociente, ¿no? De 16 y 81 y una raíz que está para los dos, ¿no? Para la fracción, raíz cuarta. Entonces la propiedad que me dice, a ver, vamos a recordar la propiedad que me dice que cuando tengo un cociente puedo distribuir la raíz, ¿no? Puedo distribuir la raíz para ambos. Entonces eso me dice la propiedad y puedo hacer lo siguiente, ¿no? 16, raíz cuarta de 16 y también raíz
cuarta de 81. ¿Ah? Entonces, aquí puedo hacerlo de manera directa cuando ya tenga esa práctica, ¿no? Pero mientras no tenga la práctica, entonces voy a hacerlo paso por paso. Entonces acá quiero anular esta raíz cuarta, ¿no? Lo que quiero es poder extraer 16 de esta raíz cuarta. Entonces debo buscar un número multiplicado 4 veces me dé 16. Y justamente puedo ver que es el 2, ¿no? 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Entonces 2 a la cuarta es lo mismo que 16. Lo mismo para el 81, ¿no? Para el 81. Entonces, un número multiplicado 4 veces que me dé 81. Entonces, si no me equivoco, es 3 a la cuarta, ¿no? Entonces, voy a verificar de todas maneras, ¿no? Voy a verificar si 3 a la cuarta es efectivamente 81. Entonces, multiplico 3 por 3 y por 3, ¿no? Acá tengo 3 por 3, 9. Por 3 y por 3. 9 por 3, 27. Por 3, 81, ¿no? Entonces, efectivamente, 3 a la cuarta es 81, ¿no? Es 81. Entonces, con eso puedo fácilmente responder a este ejercicio, ¿no? Entonces, saltándome este paso de hacer la división del exponente con el índice, entonces voy a proceder a tachar la raíz con el exponente, ¿no? ¿Por qué? Porque son 4. 4 entre 4 es 1, entonces me da esa posibilidad de poder tachar. Entonces tengo acá 2, 3. Resuelto el ejercicio, ¿no? Como ven, se hace mucho más simple cuando tenemos práctica y tenemos ya un conocimiento de cómo trabajar con exponentes, cómo trabajar con fracciones, raíces. Entonces ya tenemos mucho más fácil el poder resolver estos ejercicios, ¿no? Acá tenemos otros ejercicios también, ¿no? Otros ejercicios que vamos a resolverlos siguiendo los pasos, ¿no? Siguiendo los pasos que me dice, ¿no? Primero paréntesis, luego raíces, potencias, raíces, luego multiplicación, división y por último suma, resta. Aquí tengo sumas y también tengo raíces. Entonces, primero resuelvo la suma, las raíces y luego las sumas, ¿no? Entonces, lo voy a hacer más rápido, ¿no? Un número multiplicado 2 veces que me dé 16, ¿no? Porque aquí tengo la raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada de 16, que me dice que un número multiplicado 2 veces que me dé 16. Y eso es el 4, ¿no? 4 por 4, 16, y efectivamente cumple, ¿no? Lo mismo, un número multiplicado 2 veces que me dé 25. Y es el 5, ¿no? 5 por 5, 25. Cumple. Un número multiplicado que me dé 36, 2 veces, ¿no? 6. 6 por 6, 36. Lo que me queda hacer es sumar, ¿no? 4 más 5, 9 más 6, 15, ¿no? Entonces, como ven, cuando tengo más práctica con la resolución de operaciones con raíces, el orden que debo seguir, entonces se hace mucho más fácil las operaciones, ¿no? Acá tengo otro, ¿no? Acá tengo otro, lo propio, ¿no? Tengo una suma, acá tengo otra suma, ¿no? Entonces acá debo encontrar un número multiplicado 3 veces, ¿no? 3 veces, porque acá me dice 3, el cubo, ¿no? 3 veces. Acá también multiplicado 3 veces, acá multiplicado 3 veces. Oh, perdón, 5 veces acá me dice, ¿no? 5 veces.
Entonces, con la práctica voy a poder encontrar esos números rápidamente, ¿no? Voy a poder encontrar 125. Entonces, puedo suponer que es 5, ¿no? Pero para confirmar, debo hacer eso, ¿no? Debo confirmar 5 por 5 por 5. Entonces, 5 por 5, 25 por 5. Entonces, 5 por 5, 25. 25, llevo 2. 5 por 2, 10, más 2, 12. Efectivamente, ¿no? Entonces, 5 es la raíz cúbica de 125, ¿no? Entonces, de 64. De 64 puedo suponer que es 4, ¿no? Verificamos también, ¿no? 4 por 4 por 4. Entonces, 4 por 4, 16 por 4. 4 por 6, 24. Llevo 2, 4 por 1, 4 más 2, 6, 64. Efectivamente es 4, ¿no? Y un número multiplicado 5 veces. 5 veces. Entonces, supongo el 2, ¿no? Entonces, 2 multiplicado 5 veces. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, ¿no? Entonces, efectivamente, el 2 es el resultado. Sumamos 5 más 4, 9 más 2, 11, ¿no? Entonces, así vamos a ir resolviendo las operaciones. Como les digo, conforme vamos practicando las raíces, ya nos va a ser fácil reconocer cuál es la raíz cuadrada, cuál es la raíz cúbica, ¿no? Va a ser fácil reconocer estos números, ¿no? Entonces ya no va a ser tan difícil. Al principio tal vez nos cuesta, ¿no? Pero comprobando que efectivamente ese es el resultado, entonces vamos a tener ya la práctica, ¿no? Para reconocer rápidamente las raíces. Tenemos otros ejercicios un poco más complejos, ¿no? Más complejos en el sentido de que ya tenemos fracciones, tenemos diferentes raíces, también podemos tener potencias, o sea, podemos complejizar mucho los ejercicios, ¿no? Sin embargo, siguiendo el orden que sabemos, la prioridad de los ejercicios, entonces se hace simple, ¿no? Se hace simple. Entonces, como siempre, ¿no? Las operaciones de suma, resta, las vamos a realizar al final, ¿no? Las vamos a realizar al final. Entonces, trabajamos primero con las raíces. Un número multiplicado 2 veces que me dé 121. Y es el 11, ¿no? 11 por 11, 121. Acá tengo un signo menos. Número multiplicado 2 veces que me dé 16. El 4, ¿no? 4 por 4, 16. Un número multiplicado 2 veces que me dé 4 es el 2. Un número multiplicado 2 veces que me dé 9, el 3. ¿No? Entonces mantengo la raya de fracción y voy a operar con numerador aparte y denominador aparte, ¿no? 11 menos 4, 7, 2 más 3, 6. No puedo reducir más, entonces el resultado queda ahí, ¿no? 7 sextos. Acá lo propio, ¿no? Acá lo propio, tengo una raya de fracción, y tengo también raíces, ¿no? Y también tengo sumas, y en el denominador tengo una resta. Entonces lo propio, ¿no? Vamos a encontrar números multiplicados. Un número multiplicado 2 veces que me dé 36. Un número multiplicado 2 veces que me dé 64. Un número multiplicado 2 veces que me dé 100,
un número en el denominador que me dé 196 y que me dé 144. Entonces, con la práctica vamos a ver que esto es muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. De 36 ya sabemos 6, ¿no? De 64 es el 8, de 100 es 10, 10 por 10, 100, ¿no? De 196, 13, ¿no? 13. Entonces podemos comprobar también, multiplicando, ¿no? De 144 es el 12. Entonces así con esos números vamos a ver que las operaciones se hacen mucho más sencillas, ¿no? Y las resolvemos mucho más rápido. Rápido, sencillo, sin mucha complicación, ¿no? Entonces tengo acá, sumamos. Acá tengo 10, 18 más 6, 24. En el denominador 13 menos 12, 1, ¿no? Entonces esto es 24, ¿no? Entonces así resolvemos las operaciones con fracciones, operaciones con raíces, sumas, restas, etcétera, ¿no? Operaciones combinadas. Pasamos a los problemas, ¿no? Problemas. Entonces tenemos que aplicar este conocimiento que estamos adquiriendo en la resolución de problemas, ¿ya? Entonces vamos a recordar también un teorema, ¿no? Un teorema muy importante que es para la resolución de triángulos rectángulos, ¿no? El teorema de Pitágoras. Vamos a recordar entonces ese teorema que nos dice, ¿no? A ver, vamos a leer el problema. Dice, en un parque, un estudiante camina 6 metros hacia el este, ¿no? Hacia el este. Y luego 8 metros hacia el norte. ¿Cuál es la distancia directa desde el punto de partida hasta el punto final? Entonces tenemos el gráfico que nos sirve para guiarnos este problema planteado, ¿no? Dice que un estudiante camina 6 metros. Aquí hay un dato. Hacia el este, ¿no? Hacia el este. Entonces aquí está, ¿no? Graficado. Del punto de partida al este son 6 metros. Y luego 8 hacia el norte. Acá tenemos al norte, tengo 8 metros, ¿no? Entonces lo que se quiere calcular es la distancia del punto de partida al punto final. Entonces puedo suponer que queremos calcular esta distancia, ¿no? Esta distancia. ¿Cuál es esta distancia, no? ¿Cuál es esta distancia? La medida de esta distancia. Del punto de partida al punto final. Entonces vemos que aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo. Y para resolver triángulos rectángulos puedo utilizar el teorema de Pitágoras, ¿no? El teorema de Pitágoras, que me dice hipotenusa al cuadrado. ¿Alguien recuerda? A ver. Teorema de Pitágoras, recordamos. A ver, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado es igual. ¿Alguien en la sala? Lenny. Luciano tal vez. Gerlin. Anaí, Nicole. ¿Alguien recuerda? Al parecer nadie recuerda, ¿no? Bueno, vamos a recordar entonces. Voy a recordarles que hipotenusa al cuadrado, el teorema de Pitágoras nos dice que el cateto, el primer cateto al cuadrado sumado al segundo cateto al cuadrado, ¿no? Entonces este
este es el teorema de Pitágoras que se aplica a triángulos rectángulos, ¿no? Entonces acá tengo un triángulo rectángulo. ¿Y cuál es la hipotenusa? La hipotenusa está justamente acá, ¿no? Esta es la hipotenusa. La hipotenusa. Y los catetos son estos datos que ya tenemos, ¿no? 6 metros y 8 metros. Esos son los catetos en el triángulo, ¿no? Entonces, voy a utilizar el teorema de Pitágoras entonces para resolver este problema. Hipotenusa al cuadrado igual al primer cateto al cuadrado. ¿Cuál es el cateto? Cualquiera de los dos es indistinto, no hay problema, ¿no? Entonces vamos a empezar por 6 metros al cuadrado, ¿no? 6 metros al cuadrado. Más, dice, el otro cateto al cuadrado. Entonces el segundo cateto es 8 al cuadrado, ¿no? Entonces voy resolviendo. Hipotenusa al cuadrado es igual a 6 al cuadrado. 6 al cuadrado, 6 por 6, 36. Más 8 al cuadrado. 8 por 8, 64, ¿no? Sigo resolviendo. Hipotenusa al cuadrado es igual 64 más 36, esto me da 100, ¿no? Pero acá tengo hipotenusa al cuadrado y no me dice acá al cuadrado, solo tengo el dato que es la hipotenusa. Entonces, para yo hacer desaparecer este cuadrado, para hacer desaparecer voy a aplicar una estrategia, ¿no? Que es en colocar una raíz, ¿no? Colocar una raíz. Para que no varíe, también voy a colocar otra raíz en el segundo miembro, ¿no? De tal forma que hemos aprendido que se puede simplificar, ¿no? El exponente con el índice de la raíz, ¿no? Entonces al simplificar tengo que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 100. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 100? Un número multiplicado dos veces que me dé 100. 10, ¿no? Entonces he podido encontrar el resultado, ¿no? El resultado. Entonces la respuesta a los problemas siempre tiene una respuesta, ¿no? Dice, ¿cuál es la distancia directa desde el punto de partida hasta el punto final? Entonces la respuesta será, la distancia directa es 10 metros, ¿no? 10 metros entonces es la distancia directa del punto de partida al punto final, ¿no? Entonces hemos utilizado un teorema que se utiliza bastante, ¿no? Tenemos que recordar, tenemos que aprender este teorema porque cualquier situación que tengamos con triángulos, rectángulos, vamos a utilizar este teorema de Pitágoras. Acá otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que me dice, la diagonal de una mesa cuadrada mide 10 raíz de 2. ¿Cuánto mide el lado de la mesa? Entonces vemos que acá tengo un triángulo rectángulo en la imagen, ¿no? Triángulo rectángulo. Entonces nuevamente, ¿no? Puedo hacer uso de el teorema de Pitágoras que me dice que hipotenusa al cuadrado es igual al cateto, al primer cateto al cuadrado, más el segundo cateto al cuadrado, ¿no? Eso me dice el teorema. Por lo tanto, ¿no? La hipotenusa, ¿cuál es la hipotenusa? Entonces acá tengo el dato de la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa sé que es 10 raíz cuadrada de 2. Esa es la hipotenusa. Pero acá me dice, ¿no? Hipotenusa al cuadrado. Entonces debo anotar al cuadrado. Y los otros dos catetos al cuadrado, ¿no? La suma de los otros dos catetos al cuadrado. Entonces acá tengo que los otros catetos desconozco, ¿no? Entonces
está con x, ¿no? Con x al cuadrado más x al cuadrado. Entonces tengo los catetos ahí, ¿no? Los catetos. Entonces voy a ir resolviendo. Acá tengo una multiplicación que me es conveniente poder hacer la distribución. Cuando tengo esta multiplicación, entonces la propiedad me dice que puedo distribuirla, ¿no? Puedo distribuir ese exponente, ¿no? Puedo distribuir. Acá tengo una suma, ¿no? X cuadrado más X cuadrado, 2X cuadrado. Entonces acá voy a resolver 10 al cuadrado, tengo 100 por acá. Puedo simplificar esta raíz, ¿no? Porque tengo acá un 2 de exponente y el índice es 2, entonces puedo simplificar, de lo que me queda solamente 2. Y acá tengo 2x al cuadrado. Acá multiplico, ¿no? 100 por 2, 200. Y acá mantengo 2x al cuadrado. Necesito despejar x, ¿no? Necesito despejar x, por lo tanto, ambos miembros voy a dividir entre 2, ¿no? Entre 2, para que no varíe. Y lo que puedo hacer acá es simplificar el 2 con el 2 y acá hacer la división. 200 entre 2 tengo que es 100 igual a x al cuadrado. X necesito que esté sola, ¿no? Que no sea al cuadrado. Entonces lo que puedo hacer también es el artificio que ya sabemos, aplicar una raíz a ambos miembros para que no varíe, de tal forma que puedo simplificar la raíz con el exponente y tengo directamente el resultado de x, ¿no? X, raíz cuadrada de 100, 10. Resultado entonces, respuesta, dice acá, ¿no? ¿Cuánto mide el lado de la mesa? El lado de la mesa mide 10 centímetros, ¿no? 10 centímetros. Entonces hemos encontrado la solución al problema, ¿no? Como ven, se utiliza bastante lo que es el teorema de Pitágoras, ¿no? Teorema de Pitágoras vamos a utilizar bastante. Tenemos que tener en mente siempre este teorema, ¿no? Para triángulos rectángulos. Cualquier problema con triángulos rectángulos vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Continuando, llegamos a la práctica guiada, ¿no? Práctica guiada que tenemos en la plataforma Classroom. Para esta clase nos toca resolver la práctica guiada número 3, ¿no? Número 3. Vamos a resolver algunos y los otros van a resolverlo ustedes, ¿ya? Entonces, el problema dice lo siguiente: ¿cuánto debe medir cada lado de una plaza cuadrada si su área es de 450 metros cuadrados? ¿No? Entonces acá tengo inciso A, B, C y D como posibles respuestas, ¿ya? Entonces acá me pide encontrar la medida del lado de una plaza, ¿no? El lado de una plaza. Pero también me dice que la plaza es cuadrada. Entonces los 4 lados van a tener la misma medida. Ese dato tengo ya acá, ¿no? Y su área es 450. Eso también tengo ya claro. Entonces voy a ir a registrar, ¿no? Entonces voy a recordar la fórmula para encontrar el área de los cuadrados, ¿no? El área de los cuadrados me dice que la fórmula es la siguiente, ¿no? Me dice que el área del cuadrado se puede encontrar a partir de la multiplicación de los lados o
lado al cuadrado, ¿no? Entonces a partir de ello voy a reemplazar datos. Aquí ya tengo el área, que es 450 metros cuadrados, ¿no? 450 metros cuadrados. Y lo que no conozco es el lado, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es simplemente acá aplicar el artificio que conozco y poder encontrar ese dato, ¿no? Entonces raíz cuadrada de 450, ¿no? Raíz cuadrada de 450. Entonces L es raíz cuadrada de 450. Pero no tengo ese dato en las opciones, no tengo ese dato. Entonces debo tratar de sacar de la raíz, ¿no?, el dato que corresponde. Entonces para ello voy a utilizar un conocimiento que ya tengo de clases anteriores, ¿no?, de clases anteriores, y que es la descomposición, ¿no?, la descomposición de factores primos. Entonces con la descomposición de factores primos voy a poder encontrar ese dato, ¿no? Divido entre 2, tengo acá 225, ¿no? Acá entre 5, ¿no? 225 entre 5, a ver, 4 por 5, 20, sí, ¿no? A 4, 45, ¿ya? Entonces divido entre 3, tengo que es 15, otra vez 3, 5, 1, ¿no? Entonces he encontrado estos factores. Ahora lo que puedo hacer es agruparlos, ¿no? Entonces voy a agrupar, ¿de qué forma? 5 al cuadrado, porque tengo 2, por 3 al cuadrado, tengo 2, y el 2 me queda suelto, ¿no? Entonces, ¿por qué he agrupado de esta manera? Porque necesito extraer de la raíz, ¿no? Entonces la raíz, lo que voy a tener dentro de la raíz es lo siguiente, ¿no? 5 al cuadrado por 3 al cuadrado por 2, ¿no? Eso es lo que tengo dentro de la raíz. Ahora voy a extraer todo lo que se pueda fuera de la raíz, ¿no? Entonces 5 al cuadrado puedo extraerlo, 3 también puedo extraerlo, ¿no? Voy a extraer. Entonces tengo 5 por 3, y lo que no puedo extraer es 2, ¿no? 2. Entonces se queda dentro de la raíz. Dentro de la raíz. Y multiplico acá. 5 por 3, 15, raíz de 2. Esto es igual a L, ¿no? Ahora sí, tengo el resultado de L y voy a buscar en mis opciones, inciso A, B, C y D. Entonces veo que el inciso A coincide, entonces voy a marcar inciso A como respuesta correcta, ¿no? Entonces así vamos respondiendo a los problemas en la práctica guiada, ¿no? Acá tengo otro ejercicio, ¿no? Otro ejercicio. Acá me dice que debo resolver esta raíz cúbica, esta expresión. 512, raíz cúbica de 512. Un número multiplicado 3 veces que me dé 512. Puedo hacer diferentes cálculos con diferentes números, pero eso me lleva bastante tiempo.
¿no? Entonces una forma de encontrar una forma rápida es la que conocemos, ¿no? La que conocemos como descomposición, ¿no? Descomposición en sus factores primos, ¿no? La descomposición en sus factores primos me va a permitir entonces el poder encontrar ese número, ¿no? Acá, entre 2, ¿no? Entre 2 tengo 256. Entre 2, 128. Entre 2, 64. Entre 2, 32. Entre 2, 16. Entre 2, 8. Entre 2, 4. Entre 2, 2, 2, 1. Entonces he podido descomponer 512 en todos sus factores primos, ¿no? Entonces esto puedo representarlo como 2 a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Entonces puedo representar de esta forma, ¿no? Puedo representar de esta forma. O también puedo representar de diferentes formas, ¿no? Entonces esto es válido, ¿no? Esto también puede ser representado como acá necesito, ¿no? Necesito que sea al cubo, ¿no? Necesito que sea al cubo. Entonces puedo agrupar cada 3 para obtener el cubo, ¿no? Para obtener el cubo. Entonces esto también puede ser representado como 2 por 2, 4 por 2, 8. Acá tengo 8, acá tengo 8, acá tengo 8, entonces 8 al cubo, ¿no? Entonces esta me sirve más, ¿no? 8 al cubo me sirve más. Entonces esa la voy a utilizar acá. Entonces esta expresión puede representarse como 8 al cubo, ¿no? De tal forma que 3 con la raíz se va y tengo como resultado 8, ¿no? Entonces de aquí puedo deducir que el resultado correcto es el inciso D, ¿no? Entonces así voy a ir resolviendo los problemas, las situaciones que tengo en la práctica guiada, ¿no? En la práctica guiada que lo tenemos en Classroom. Bueno, entonces he resuelto 2 y tengo todavía en la práctica unos 2, 3 ejercicios más para poder practicar, ¿no? Entonces eso lo dejamos para que lo resuelvan ustedes. Bueno, hemos llegado a la parte final, ¿no? Parte final, recordarles que tenemos un trabajo pendiente en el cuadernillo, ¿no? Un trabajo pendiente que lo estamos desarrollando esta semana, ¿no? De la página 21 a la página 29 debemos seleccionar 5 ejercicios como mínimo, resolverlos de forma manual, sacamos una fotografía y lo subimos en formato PDF a la plataforma Classroom, ¿no? Al espacio donde dice autoformación, ¿no? Autoformación. Entonces ese trabajo es la que está pendiente, ¿no? No sé si hay alguna duda, algo que no haya quedado claro antes de concluir la clase. Licenciado, quería preguntarle, ¿por qué por qué se está mezclando, o sea, los temas de acuerdo a lo que estaba previsto primero, o sea, primero los productos notables, la suma del nombre, así? Álgebra lo vamos a ver en el módulo número 2, ¿ya? El módulo número 2 está referido a la álgebra. Ahora en este módulo estamos llevando lo que es aritmética, ¿ya? Aritmética. Entonces por eso estamos haciendo operaciones con números reales. Hemos visto las fracciones, ahora estamos viendo potencias y raíces. La siguiente clase vamos a ver lo que son razones, proporciones y también porcentajes, ¿no? Todos esos contenidos referentes a aritmética, ¿ya?
María Pero una Fernanda. preguntita, pero los 2 meses se va a llevar los 20 temas. Sí, sí, sí. Los 2 meses vamos a desarrollar todos los contenidos de matemáticas, todo tratando siempre de desarrollar la mayor cantidad de ejercicios, problemas para que les sirva, ¿no? Para los exámenes de admisión, etcétera. Ah, ya. ¿El cuaderno hasta cuándo lo podemos responder? Procuren realizarlo este fin de semana hasta el martes, porque el martes vamos a tener la siguiente clase y vamos a tener otra tarea. ¿Ya? Otra tarea vamos a tener, entonces hasta el martes procuraremos terminar. Ah, ya. ¿En este cuaderno o en dónde? Sí, pueden hacerlo en una hoja, toman una fotografía a los ejercicios y lo suben en formato PDF al Classroom, al apartado donde dice autoformación. Ah, ya. Está bien, licenciado. Ya. María Fernanda, quería preguntar algo. Sí, dicen, estoy teniendo un problema con los trabajos, bueno, las prácticas guiadas del Classroom. Quiero ingresar, pero me manda una página de Drive y necesito acceso, dice. Mm, ya lo voy a revisar, ya lo voy a revisar. Si es que, bueno, voy a revisarlo, tal vez está con acceso que restringido, entonces voy a revisarlo si es que no se puede, ¿ya? Entonces, de todas formas, el día de mañana, si es que aún no pudieras, yo les voy a comunicar, si es que aún no pudieras, entonces igual les voy a enviar mediante el WhatsApp, grupo de WhatsApp, los formularios para que lo puedan resolver. Gracias, dice. Bueno, concluimos acá entonces. La siguiente clase es el día martes a la misma hora, ¿no? Martes de la siguiente semana. Muy buenas noches a todos.